Antes de marcharse, prendió fuego a la casa para destruir las pruebas de su crimen. Había matado a mi hermana y a su familia con alambre, cada uno con una funda de almohada sobre la cabeza. Adele y Tony les habían pegado 2 tiros a cada uno en la cabeza con un rifle del 22 transformado en pistola, a Mark III. Shelby fue encontrada en el dormitorio principal. Al parecer, la habían violado en el transcurso de aquella tarde. También le habían metido 3 tiros en la cabeza. El que incendió la casa evidentemente deseaba que se quemara hasta los cimientos, destruyéndose así todas las pruebas. Pero la única prueba que la relacionaba de forma concluyente con la casa de los Harris era una huella digital que un detective dijo haber encontrado en una lata de petróleo en la escena del crimen. This is the gas can that was in the living room of the Harris residence the day I arrived. This is also the gas can I examined that same day, and also the same gas can that I lifted the fingerprints from. Mrs. King, anything to say at all? Do you have anything to say? Yeah. But it's not plentiful. You want to hear Okay, it? let's move back. What is it, Mrs. King? It's called truth. What about the... And it's called justice. Was it not done, And it's Mrs. called the American way. Las huellas digitales habían demostrado la culpabilidad de Shirley King, o eso parecía. Y las marcas de balas, la de su hijo. Examinamos la historia de las pruebas dactiloscópicas y de balística y preguntamos, ¿han resultado realmente ser marcas que no pueden mentir? La ciencia forense de las huellas dactilares se empleó por primera vez para resolver un caso criminal en Argentina, en una remota ciudad fronteriza llamada Necochea. Eduardo Álvarez fue el policía asignado a la investigación y relata en su informe lo que ocurrió. 12 de julio de 1892. El crimen tuvo lugar en la casa de la familia Carballo. Encontraron a las víctimas con las gargantas abiertas. La madre, Francisca Rojas, acusó a su vecino Ramón Velázquez de matar a los niños y de intentar hacer lo mismo con ella. La policía local usó métodos tradicionales de interrogatorio y como Velázquez se negaba a confesar, le hicieron pasar la noche con los cadáveres de los 2 niños. Pero seguía reivindicando su inocencia. Dentro. La noticia del asesinato llegó a Buenos Aires. El jefe de policía de la provincia se indignó por el trato dado al sospechoso. Primera mudanza. Ordenó a Álvarez que probara los nuevos procedimientos de identificación criminal empleados por un funcionario ilustrado, Juan Vucetich. Segunda mudanza. Vucetich había desarrollado las ideas de los científicos europeos acerca de los dibujos en las impresiones dactilares. No había 2 huellas iguales y permanecían idénticas durante toda la vida. Tienen el nombre de una persona. En la combinación de esos dibujos que Vucetich denominó particularmente arco, presilla interna, externa y verticilo, nos dan la individualidad de una persona. Detrás de esas figuras digitales está el nombre y apellido de un ser humano
que mi función específica es devolver. Vucetich asignó una letra a cada uno de los 4 dibujos básicos de las huellas: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. La letra se usaba para designar el dibujo en los pulgares y el número para los dedos. Las huellas de cada mano podían escribirse como una letra y 4 números. De esta forma, un juego de huellas podía compararse con otro de los archivos. Por primera vez se pudieron incluir las huellas dactilares en categorías para poder compararlas en casos criminales. Pertrechado con el sistema de Vucetich, Álvarez cruzó el país hasta la casa de Francisca Rojas. Allí, para su sorpresa, encontró en el marco de la puerta una impresión en sangre de una mano, aunque algo descolorida por el tiempo. Álvarez guardó la prueba. Se tomaron las huellas de Francisca Rojas y de su vecino, Velázquez. La impresión del marco de la puerta correspondía al pulgar de Francisca Rojas. La prueba se vio confirmada por su confesión. Y las huellas que la condenaron a prisión indefinida se han conservado para la posteridad. Lo que comenzó con la huella de Rojas tuvo como consecuencia que se tomen las huellas dactilares de todos los argentinos 3 veces durante su vida. Y en menos de una década, la dactiloscopia se había difundido por todo el mundo en la lucha contra el crimen. En la década de los años 20, Estados Unidos se enfrentó a una ola de crímenes, pero los gángsters no siempre dejaban sus huellas dactilares. Se necesitaba un nuevo tipo de marca. En 1929 se perpetró un crimen en Chicago que contribuiría a establecer una nueva ciencia forense. El 14 de febrero, 4 hombres, 2 de ellos con uniformes de policía, sorprendieron a 7 miembros de la banda de Bugs Moran. Ya hacía 20 años que cada pistola deja su propia marca en la bala que dispara. Pero solo gracias a un nuevo invento, el microscopio comparativo, resultaba posible entonces comparar con exactitud estas marcas de forma simultánea. Todavía se sigue empleando hoy en día. Cuando se inventó el microscopio comparativo, permitió a los especialistas estudiar de forma simultánea 2 balas diferentes, una en el microscopio izquierdo y otra en el derecho. Por medio de esta invención se pueden encontrar marcas microscópicas correspondientes y emitir dictámenes. El experto en armas de fuego Calvin Goddard disparó todas las pistolas automáticas del Departamento de Policía de Chicago contra un cubo de basura lleno de algodón. Luego comparó las marcas en las balas de la escena del crimen con las de las pistolas automáticas de la policía. No correspondían. Sin embargo, 9 meses después, durante una batida en la casa de Fred Burke, uno de los secuaces de Al Capone, se encontraron 2 metralletas más. Esta vez, las balas eran iguales. Los asesinatos habían sido realizados por gángsters disfrazados de policía. The scientific crime-busting laboratory where sleuthing is done by ultra-modern technology. This is the G-Man science which has helped in the conviction of more than 11,000 federal offenders during the last 3 years. Los descubrimientos de Goddard condujeron a la creación en Chicago del primer laboratorio científico criminal de los Estados Unidos. El FBI siguió sus pasos en 1932.
Se suponía que las pruebas de balística y de dactiloscopia no podían mentir, y durante los años de entreguerras revolucionaron la detección de crímenes. Además de a muchos otros, estas pruebas resultaron cruciales para hacer comparecer ante la justicia al secuestrador de un millonario, George Machine Gun Kelly. A Frederick Brown y a William Kennedy en Gran Bretaña, cómplices en el asesinato de un policía. Y al enemigo público número 1 de América y experto en fugas, John Dillinger, que fue identificado en el momento de la captura por sus huellas dactilares. Hasta 1943, no se cuestionó por primera vez seriamente la fiabilidad de la dactiloscopia. Y ocurrió en el lugar menos esperado. El nuevo gobernador de la colonia, el rey británico que había abdicado, el duque de Windsor, estaba investido con el poder del imperio británico. El pueblo de las Bahamas es muy leal a la corona, por lo que nos sentíamos honrados de tener aquí al antiguo rey de Inglaterra como gobernador. Los Windsor acaudillaban una camarilla exclusiva que incluía a muchos exiliados por motivos fiscales. Entre ellos se encontraba el amigo íntimo del duque, el millonario Sir Harry Oakes, cuya fortuna en minas de oro le convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo en aquella época. En la mañana del 8 de julio de 1943, la noticia del brutal asesinato del amigo del duque de Windsor, Sir Harry Oakes, llegó a la residencia del gobernador. Aquella mañana el duque tomó una decisión poco usual. En lugar de solicitar ayuda de Gran Bretaña, llamó a Miami. Los dos policías americanos que trabajaban allí como sus guardaespaldas volaron inmediatamente a las Bahamas. A su llegada, les recibió un joven policía de las Bahamas, Conrad Knowles. Estaba de servicio en la estación central de policía, en el centro de Nassau, cuando el sargento a cargo de la estación me ordenó que llevara a aquellos dos detectives al lugar del asesinato de Sir Harry, en Cable Beach, a unos 8 kilómetros. Cuando vi la escena, me quedé horrorizado. Había manchas de sangre en las paredes. El colchón estaba quemado. Las mantas chamuscadas estaban esparcidas por ahí. ¿Cómo se puede ser tan cruel como para asesinar a una persona, en la cama o fuera de ella? Y si estaba vivo todavía, llevarle allí y prender fuego al colchón. Habían golpeado a Sir Harry en la cabeza con un instrumento afilado y al parecer habían prendido fuego a su cuerpo cuando todavía estaba vivo. Los dos detectives, después de examinar el lugar, comenzaron inmediatamente a trabajar. Estaba claro que buscaban huellas digitales y empezaron a espolvorear el biombo que estaba en la zona sur del dormitorio. Uno de los detectives americanos, el capitán James Barker, afirmó que había hecho un hallazgo. Dijo que podía obtener una impresión dactilar clara del biombo. El procedimiento que empleó Barker fue la transferencia, que es revelar la impresión con polvo. Barker utilizó un polvo negro que se puede espolvorear sobre una superficie. Eso revela todas las impresiones que se encuentran sobre la misma. Para transferir la huella,
Barker utilizó una almohadilla de goma blanca con una superficie adhesiva. Así, por ejemplo, si tomamos esta almohadilla y la aplicamos a la superficie, entonces el adhesivo en este trozo de goma levantará todo el polvo y, de hecho, la propia huella digital de la superficie. Se levanta la almohadilla y ahora la impresión se ha transferido del cristal a este pedazo de goma. La impresión obtenida por Barker correspondía a la del conde Freddy de Marigny, que poco tiempo atrás había contraído matrimonio con la hija de Sir Harry, Nancy, de 19 años de edad. Barker eligió el día del funeral de su padre para comunicarle la noticia. La forma en que entraron en la casa. Galoparon escaleras arriba e irrumpieron en el dormitorio de mi madre. Pensaban que habían encontrado a su hombre y le iban a encarcelar. Y no había más que hablar. Convencida de la inocencia de su esposo y sin poder acceder a su herencia hasta los 30 años de edad, Nancy Oakes se gastó sus propios ahorros en peritos forenses para el caso. Nancy Oakes de Marigny, 19-year-old daughter of the victim, loyal wife of the accused. Se enfrentó a su madre, que no podía creer que no fuese verdad, que Freddy no hubiera asesinado a Harry Oakes. Y se enfrentó al mundo entero, de alguna forma, porque todos estaban dispuestos a considerarle el asesino. El juicio de Marigny comenzó en serio en noviembre de 1943. De Marigny se encontraba en evidente desventaja. El hecho de que su huella dactilar hubiera sido hallada por Barker en el lugar del crimen parecía incriminarle totalmente, hasta que empezó a cuestionarse la validez de la huella. La huella dactilar de Marigny había sido retirada de la escena del crimen. El procedimiento correcto en aquel caso habría sido que Barker hubiera dejado la huella en su sitio sobre el biombo y la hubiera mostrado durante el juicio para que todo el mundo pudiera verla. O que hubiera fotografiado la huella en su sitio, de forma que se pudiera demostrar que la marca había estado sobre el biombo. Al transferir la huella, destruyó aquella prueba y, por lo tanto, el tribunal tenía que confiar tan solo en su palabra acerca de la procedencia de la huella digital. Bueno, la primera vez que Barker declaró, estaba muy seguro de sí mismo, muy arrogante. Y cuando comenzaron las preguntas, cada vez estaba menos y menos seguro. Y de hecho se puso muy nervioso. Y el juez se indignó bastante. Así que al transferir esta huella a la almohadilla de goma, destruyó deliberadamente la mejor prueba, que era la propia huella. El procedimiento de transferencia la destruye, sí. Soy de la opinión de que bien puedo admitir esta huella como prueba y dejar que el jurado decida si es válida y qué valor darle. Si tienen alguna razón para dudar de su autenticidad, pueden rechazar la huella e igualmente el testimonio entero de este testigo. En un análisis más detallado, se pudo ver un segundo plano en la fotografía de la huella, pero no se parecía al fondo del biombo. En la huella que se presentó ante el tribunal, se podían ver claramente algunos puntos en segundo plano, tanto bajo la huella como a su lado, que no correspondían en absoluto a la zona a la que Barker afirmaba haber tomado aquella huella. Supongo más bien que provenían de un vaso, porque recuerdo que había unos vasos y una jarra para limonada que usaba mi padre en la casa de la playa. Los típicos vasos baratos para que los niños tomen limonada o algo así. Creo que bebió un vaso de agua mientras estaba en la casa, cuando le entrevistaban. El caso dependía de una huella dactilar y de que el jurado aceptase su validez fiándose de la palabra de un agente de policía. The sensational 22-day trial ends as Judge Daly receives the verdict of the jury, acquitting Count Alfred E. Marigny of murder. Not guilty was their decision, but they voted unanimously for the Count's immediate deportation. De Marigny leaves the courthouse a free man,
though authorities may send him to his native island of Mauritius. There is still an unsolved mystery. Who killed Sir Harry Oakes? Se demostró una duda razonable acerca de la procedencia de la huella dactilar en el caso. Jamás se condenó a nadie por el asesinato de Sir Harry Oakes. Después de todo, las pruebas dactiloscópicas no eran totalmente seguras. Y si en Nassau se había cuestionado la confianza del público en la policía, esta sería sometida a una prueba aún más dura en otro importante caso de huellas dactilares, en Lancashire. En 1948, cuando violaron y asesinaron a una niña de 3 años en Blackburn, se desencadenó la mayor y quizá la más polémica investigación de huellas dactilares de la historia británica. El 15 de mayo de 1948, a las 12:30 de la noche, una niña de 3 años fue secuestrada del pabellón infantil del hospital Queen's Park, en Blackburn. A las 2 horas avisaron a la policía. Entramos en la furgoneta. En aquel momento no sabíamos a dónde íbamos. Y lo siguiente que reconocimos fueron las verjas del hospital Queen's Park. Recuerdo que estaba con un colega, y él y yo bajamos caminando por el campo. Encontramos el cuerpo de la niña un poco más allá del pabellón infantil. Supimos inmediatamente que estaba muerta por su posición. Solo al alejarnos, experimenté personalmente una sensación de horror. Es la única forma en que puedo expresarlo. Era increíble que se pudiera hacer algo así a una niña. El jefe de la policía de Blackburn pidió ayuda a Scotland Yard a primeras horas de la mañana. El inspector John Capstick fue enviado a Blackburn. Sus únicas pistas eran unas huellas de zapatos y un juego de huellas dactilares en una botella que al parecer había sido retirada de un carrito antes de sacar a la niña del pabellón. En aquel entonces, constituía un misterio cómo la botella había llegado desde el carrito. Y solo podía haber una explicación: que el intruso la había llevado al pabellón antes de seleccionar a su víctima como arma. Si se hubiera encontrado con algún miembro del personal del hospital, supongo que la botella habría servido como arma. Cuando fracasó el examen de las huellas de todo el personal del hospital para encontrar una que correspondiera a la impresión, la policía tomó las huellas de todos los pacientes y familiares que habían visitado el hospital durante los últimos 2 años. Tampoco encontraron ninguna que encajara. A Capstick se le ocurrió una solución radical. Se decidió tomar las huellas digitales de todos los habitantes de la ciudad. Era algo imposible. Pero Capstick no opinaba igual. Recurriendo a las listas electorales, la policía fue de puerta en puerta, de casa en casa, de calle en calle, tomando las huellas de todos los hombres de Blackburn mayores de 16 años que no estaban postrados en cama. Sin embargo, todas las huellas se obtuvieron de forma voluntaria. Nadie puso reparos. En algún momento, supongo que deseábamos que lo hicieran. Si alguien tenía algo que ocultar, esa sería la persona que se negara. Por mucho que lo intentó, la policía seguía sin encontrar al asesino. La investigación de Capstick no parecía conducir a ninguna parte. Estaban un poco descorazonados, porque no conseguían nada, y las pesquisas se redujeron mucho. Solo quedaban unos 4 hombres tomando todavía las huellas digitales.
Entonces, uno de los agentes que continuaban en ello tuvo una idea. Los militares locales destacados en las afueras de la ciudad en el momento del crimen podrían no aparecer en las listas electorales. Sin embargo, el racionamiento seguía vigente durante la posguerra, así que aparecerían en las listas de racionamientos. Finalmente, solo ascendían a unos cuantos cientos. Solo había unos pocos centenares. Estábamos acabando de barrer, por decirlo así, y entre esos 200 o 300 encontramos a Griffiths. Peter Griffiths, que alegó un historial de esquizofrenia, era un exmiembro de la Guardia Real de 22 años que trabajaba en la zona. Le preguntaron si podrían tomar sus huellas. Las dos primeras huellas. Él había estado de pie con la espalda hacia una chimenea encendida y tenía los dedos sudorosos. Las dos huellas que tomaron en primer lugar no eran satisfactorias. Así que dijeron, mejor las tomamos de nuevo, y lo hicieron. Y la segunda vez las huellas eran perfectas. La huella dactilar de Peter Griffiths fue identificada 3 meses después del asesinato. Correspondía a la de la botella. Había 16 puntos de comparación. La correspondencia era indudable. Fue arrestado y confesó haber cometido el asesinato. La última vez que compareció ante los magistrados de Blackburn, cuando le metieron en la furgoneta, iba cantando "Me dirijo al último rodeo", esa canción vaquera. Iba esposado a 2 de nuestros agentes. Y esa fue la última vez que le vi. El 19 de noviembre de 1948, Peter Griffiths murió ahorcado por la violación y el asesinato de una niña de 3 años. Como se había prometido, todas las huellas dactilares tomadas durante la investigación se redujeron públicamente a pulpa o se devolvieron. Capturaron al criminal sin violar las libertades civiles de nadie. La confianza del público en la honradez de la policía y la forma en que maneja las pruebas forenses se vio confirmada por la condena de Griffiths. Tenían armas y su presidente de Illinois, Fred Hampton, afirmó que estaban dispuestos a usarlas en caso necesario. El 4 de diciembre de 1969, la policía realizó una batida en el cuartel general de Hampton, en Monroe Street, Chicago. La policía informó de un violento tiroteo. Fred Hampton murió durante the immediate, violent, criminal reaction of the occupants in shooting at announced police officers emphasizes the extreme viciousness of the Black Panther Party. So does their refusal to cease firing at the police officers when urged to do so several times. La policía afirmó que los Panthers habían disparado entre 10 y 15 tiros. El especialista forense de la policía, John Sadunas, apoyó su versión de los acontecimientos con concluyentes identificaciones balísticas. La novia de Fred Hampton contó una historia diferente. Escuchó cómo disparaba la policía al entrar en el vestíbulo del piso. Lo siguiente que recuerdo es que alguien entró en el dormitorio trasero, sacudió a Fred y dijo, jefe, despierta.
Los cerdos nos están liquidando. Y podía ver el yeso desprendiéndose de la pared y olía a cordita, a pólvora. Akua consiguió salir del dormitorio. Dijo que había oído lo que ocurrió a continuación. Estaba allí de pie y escuché que uno de los policías decía: está medio muerto, o se está muriendo. Y entonces se oyeron más tiros. Y luego otro policía dijo: ahora sí que está bien muerto. Y supe que habían asesinado a Fred. Después del examen forense del apartamento, la policía dejó la casa. Ahora el público podía visitar la escena del crimen y los Panthers aprovecharon la oportunidad. This is the bedroom of our deputy chairman, Fred Hampton. This is where our chairman had his brains blown out as he lay in his bed, sleeping at 4:30 in the morning. La inquietud pública tuvo como consecuencia la convocatoria de un jurado de acusación federal para determinar si se habían violado los derechos civiles de los Panthers durante la batida. El perito de balística contratado por los Panthers se mostró en un principio bastante escéptico acerca del caso. Tuve la sensación de que se trataba de otro grupo de militantes negros que habían tenido un tiroteo con la policía. E indudablemente, la policía tenía razón y los Black Panthers no, en este caso. Esa fue mi primera reacción, basada en experiencias similares en el pasado. A McDonnell se le negó el acceso a las armas de fuego de la policía. Así que para determinar quién había hecho los disparos, utilizó la ciencia de la trayectoria para rastrear el recorrido de las balas. La trayectoria puede determinarse fácilmente si el proyectil atraviesa más de una superficie. Por ejemplo, si tenemos una pared aquí y la bala la atraviesa, podemos simplemente tomar los dos puntos, así, y según donde se encuentren podemos determinar el ángulo con gran facilidad. Y una vez que se tienen alineados ambos agujeros, se tiene la trayectoria. Las trayectorias de McDonnell parecían señalar una conclusión muy distinta a la de la policía. Más tarde aquel día, determiné que se habían disparado al menos 99 tiros al interior del apartamento y solo uno al exterior. Solo había un disparo que pudiera provenir de los Panthers, probablemente de Mark Clark. Mark Clark había disparado una bala al techo antes de que le mataran. Minutos después también mataron a Fred Hampton. Pero al contrario de lo que declaró la policía, no había absolutamente ninguna prueba de que él hubiera disparado. Las heridas en la cabeza que sufrió Fred Hampton eran de dos disparos diferentes y quedó completamente inmovilizado e incapacitado con cualquiera de los dos disparos, no importa cuál. Así que no pudo moverse después del primer disparo. No parece haber ninguna razón para el segundo disparo, a no ser que simplemente quisieran asegurarse de que Fred Hampton estaba muerto. El perito en armas de fuego de la policía, John Sadunas, declaró ante el jurado de acusación que había firmado un informe apoyando la historia de la policía sin haber podido comprobar todas las armas de la policía. Sadunas afirmó que si no hubiera firmado le habrían despedido. Cuando vi todas las pruebas y me enteré de la versión que la policía daba de los acontecimientos, pensé que la habían liado. Como consecuencia de las nuevas pruebas, se retiraron los cargos contra los Panthers. 14 años más tarde, la ciudad de Chicago, la oficina del fiscal del estado y el FBI pagaron casi $2 millones de daños a los Panthers supervivientes y a las familias de los que habían muerto durante la batida. Las pruebas de balística demostraron ser falibles en manos de la policía, y el público cuestionó seriamente su comportamiento en este caso y la forma en que se habían violado las libertades civiles de los Panthers.
Sé que no estuve en la casa de ese hombre, no estuve en su propiedad. No hay razón y no hay forma de que puedan haber hallado mis huellas digitales en la residencia de ese hombre. Es imposible. Prentice fue acusado de asalto y juzgado por el Tribunal del Condado de Tompkins. Las pruebas dactiloscópicas de Harding resultaron ser la pieza de resistencia del juicio. This is a chart that depicts a photo enlargement of the latent print in question that I lifted from the sink on this side being the right-hand side facing, is a enlargement of a known fingerprint of the defendant in the case, Mark Prentice. Sabía lo que estaba diciendo y no era cierto. Y luego mantuvo la foto en alto. Y tuvo que analizar el sistema de puntos de la huella digital. Tantos puntos identificables en la tarjeta. Y finalmente dijo, sí, hay 12 puntos de comparación en esta huella. Y sí, son las del acusado, sí. Las cogí del fregadero de la cocina en la casa de la víctima. Y los miembros del jurado me miraban con esa expresión de no vales nada. Era duro, muy duro de soportar. Le pedí varias veces al juez permiso para estar en el otro cuarto porque no podía tolerar aquellas mentiras, no podía soportarlo, no lo aguantaba. Las pruebas de Harding resultaron cruciales para condenar a Prentice. Mientras que Prentice era sentenciado a de 15 a 25 años de cárcel, Harding pasó a casos más importantes. El 23 de diciembre de 1989, un intruso penetró en el hogar de la familia Harris en Dryden, Nueva York. Asesinó a los 4 miembros de la familia y prendió fuego a la casa en un terrible homicidio cuádruple. David Harding actuó como enlace con el hermano de la difunta señora Harris. David era una persona abierta, muy amable, muy amistosa. A mí ciertamente me demostró amistad, muy sincero, muy afectado por lo que veía. No creo que nadie pudiera entrar en la casa, entrar y ver aquella escena del crimen sin sentirse realmente afectado. Y David era un individuo muy profesional. Evidentemente, su carrera había sido brillante hasta aquel momento y tenía mucha experiencia. Pasó toda la Nochebuena en el dormitorio de Shelby. Repasó sus notas de la universidad, todos sus libros de texto, todas las pequeñas notas entre amigas que pudo encontrar en el armario en busca de algún rastro, de alguna pista que ayudara a resolver el caso. Después de una operación secreta de Harding, la policía identificó a 2 sospechosos, Michael King y su madre Shirley King. Hicieron una batida en la casa y Michael King murió en el tiroteo. Shirley King fue arrestada y resultó estar en posesión de las tarjetas de crédito de la familia Harris. Pero cuando la llevaron a juicio, tan solo una prueba la relacionaba con los asesinatos. This is the gas can that was in the living room of the Harris residence the day I arrived. This is also the gas can I examined that same day, and also the same gas can that I lifted the fingerprints from. How do you know it's the same can? La huella de Harding fue suficiente. A King le cayeron de 15 a 30 años en prisión por robo e incendio premeditado, y Harding se convirtió en un héroe de la policía. Acudió a la CIA para una entrevista de trabajo donde le sometieron a una prueba del detector de mentiras, o polígrafo. Durante el transcurso de 2 días de entrevistas, surgieron algunas revelaciones inesperadas. Pusieron la cinta al fiscal especial Nelson Roth, que comenzó a investigar más a fondo. La CIA quería saber si algo en el pasado de Harding podía hacerle inadecuado para el trabajo en la CIA. Y se hicieron preguntas sobre cualquier crimen anterior que Harding pudiera haber cometido. Y creo que fueron sus respuestas a aquellas preguntas y sus propias reacciones al polígrafo las que indicaron que Harding estaba mintiendo. Y eso fue lo que inició la investigación de conducta criminal. Resultó que el crimen al que Harding se había referido durante su entrevista con la CIA era el asalto a un caballero apellidado Meeker que vivía en Enfield, Nueva York.
David Harding declaró bajo juramento en un juicio criminal en el condado de Tompkins que la huella digital que había encontrado en el fregadero de la cocina correspondía a las huellas conocidas de Mark Prentice en tinta. De hecho, la huella que se utilizó en el caso procedía de una botella de cerveza Labatt's tomada de la casa de Mark Prentice. Harding simplemente tomó las huellas de una botella de la casa de Prentice y luego dijo que provenían de la escena del crimen. Harding fue arrestado. Se descubrió que también había fabricado las huellas de Shirley King y le condenaron por perjurio. La condena de Prentice quedó anulada. Uno de los que declararon en su contra afirmó ahora que habían sido presionados por la policía. Prentice pasó 6 años y medio en la cárcel antes de ser liberado a causa de las revelaciones sobre Harding. No voy a mentirle. Me encantaría darle una paliza, pero intento no ir allí. Me quitó gran parte de mi vida. Mis 3 hijos crecieron. No puedo recuperar ese tiempo, ¿sabe? Ni siquiera tomar fotos de las huellas en su lugar es ya una garantía, porque Harding superpuso fotográficamente las huellas dactilares sobre segundos planos de pruebas para engañar al jurado. No solo los que habían sido condenados injustamente tuvieron que recobrar el ánimo. Bueno, fue una gran desilusión que David hubiera hecho algo así, supongo. No sé cómo describirlo. Entra dentro de la categoría de traición o desilusión. Y sin embargo, yo sabía cómo el caso le había afectado emocionalmente. Quizá quería que las pruebas reflejaran esto, y por eso las falsificó, y por eso hizo lo que hizo. Harding fue condenado a 4 años de cárcel, pero seguía justificando sus actos. In forensic investigation, fingerprint evidence is some of the best evidence you can have as far as convicting someone. It doesn't take a lot of information to arrest someone. It takes a lot to convict. And that's what we wanted to do, to take the violent people off the street. We had to convict them. Fingerprint evidence is some of the best evidence to have to do that. But we don't steal, don't profit from this. We're doing what we thought was right, what needed to be done to protect the public. Si David Harding dice que lo hizo por una causa noble, me parece que eso es únicamente una más de una larga ristra de mentiras. Está bastante claro que no lo hizo por una causa noble. El caso de Shirley King es el ejemplo perfecto. Aparte de la huella digital que él falsificó, no existe ninguna otra prueba de que estuviera implicada en los crímenes que se realizaron en la casa. ¿Cómo puede ser una causa noble condenar injustamente a alguien sin ninguna otra prueba, simplemente porque piensas que es culpable? Shirley King había admitido de inmediato estar en posesión de las tarjetas de crédito de la familia Harris, pero siempre negó los cargos de allanamiento de morada e incendio premeditado. Pasó 2 años en la cárcel antes de que se anulara su condena. Y Harding no era el único culpable. Su unidad resultó ser responsable de 34 falsificaciones de huellas dactilares. Cualquiera que piense que la manipulación de huellas digitales pertenece al pasado es un tonto. Sencillamente, no se puede asumir que ninguna prueba científica sea intachable. Cualquier cosa que manipulen los hombres debe ser cuestionada, al igual que cualquier otra prueba en un caso criminal. Nada es